Hola a todos, nosotros somos la pandemia de la desinformación y el día de hoy les vamos a presentar una plática acerca del campo y el COVID, y para esto tenemos a dos invitados especiales el día de hoy, Arturo y Carlos, y en este caso tanto yo, mi nombre es Indel Vergara, yo soy la directora de la pandemia, algunos ya me conocen. Eh, Voy a estar moderando algunas preguntas junto con la bióloga Gabriela. Entonces, pues bueno, me gustaría que nuestros invitados especiales nos dieran una pequeña introducción de lo que hacen. Entonces empezamos con Carlos. Hola, antes que nada, un agradecimiento, Cindy, la Gaby, Arturo, por estar aquí, por organizar la charla. Y pues bueno, soy economista. Los últimos 2 años he estado enfocado en áreas de la investigación del bienestar social en medio de la política pública, la pobreza. También he tocado temas en torno a la política monetaria y cómo el Banco de México toma decisiones que afectan directamente a la población mexicana, ¿no? Entonces, hoy les voy a hablar un poquito sobre el entorno que trae la pandemia en cuanto al panorama económico que se avecina, tocando un poquito datos que nos van a ayudar a entender cuál es el impacto real que va a traer la crisis, ¿no? El que estemos todos encerrados y que en cierta medida se frene un poco la economía para poder contener la pandemia. Y para finalizar voy a hablar un poquito de qué papel juegan los trabajadores en la economía. Y pues espero que les gusten. Otra vez, gracias Endel, gracias Gaby. Y pues esto. Ok, Arturo, ¿nos puedes platicar un poquito de Sí, ti? pues ¿Qué haces? rápidamente, mi nombre es Arturo Quintero Ferrer. Soy doctor en fitopatología, específicamente en cuestiones de virus. Yo ahorita estoy trabajando para una empresa que se llama PlantTech, y lo que estoy ahí de director de investigación y de desarrollo. Y pues lo que hacemos en PlantTech es todo lo que es manejo integral de campo. Entonces yo trabajo mucho con agricultores para ver cuestiones de patógenos en el campo y todo lo que es el manejo integral de campo y todo lo que se está haciendo con esos temas, ¿no? Entonces yo ahorita pues eso es lo que estoy dedicándome, y pues bueno, agradezco de nuevo a Sendel y a Gaby y obviamente aquí a Carlos por tenerme aquí en el programa para solventar Ok, todas sus dudas. sí, pues gracias a ustedes también por aceptar esta invitación. Bueno, vamos a empezar con Arturo. ¿Nos puedes platicar un poco de cómo ha sido toda esta situación? ¿Cómo es que la han vivido pues los trabajadores de campo? Bueno, las personas con las que estás en contacto, ¿cómo han ido? ¿Cuál es su actitud y sus acciones al saber de esta pandemia? Pues mira, la verdad es que el campo, todo lo que es la cuestión de comida, toda la cuestión de agronomía, aquí en nuestro país es una actividad esencial. Entonces, como tal, el campo se ha visto afectado nada más en cuestiones de que la clientela ha bajado. Me refiero a clientela tipo, bueno, hay ciertas clientelas de menudeo, ¿no? Debido a que pues varias personas no van a veces a los mercados porque tienen miedo a las cuestiones pandémicas, ¿no? Sin embargo, la actividad agronómica continúa en nuestro país. Las personas que se dedican a las cuestiones de campo pues son personas eh, que son muy trabajadoras, muy emprendedoras, y se dedican a toda la cuestión de trabajo. Entonces, pues por la cuestión de agronomía es una actividad que no ha cesado, ¿no? Entonces es muy importante que eso se tome en cuenta, porque pues es una actividad esencial, ¿no? Entonces, pues por este lado, pues no, la actividad agronómica ha seguido como siempre. Obviamente, sí hay cuestiones de logísticas que sí han permeado, que se han cambiado mucho, pero así de manera muy general, la actividad agronómica sigue. Ok. Ok. Eh, Bueno, Arturo, igual dentro de esto, ¿tú cómo has visto que los agricultores han reaccionado a esta pandemia?
Pues las reacciones son muy diversas, pero miren, las personas que se dedican a la cuestión agronómica, pues son personas que viven en áreas muy rurales, en áreas muy lejos de la urbanización. Por ende, no han tenido contactos de cuestiones de pandemia, ¿no? Entonces, cuando ellos les comentas, porque pues yo he platicado con varios de ellos y les comento, oye, ¿qué onda? ¿Qué opinas con esta cuestión del COVID, ¿no? Entonces llegan y me dicen, no, no, pues nosotros, pues el coronavirus, o sea, ellos consideran el coronavirus algo así como el chupacabras, o sea, algo tan ajeno y tan lejos de su zona, que pues el coronavirus, ¿sabes? O sea, es una cuestión que aquí no llega, ¿no? Que si Ok. el virus puede llegar o no, pues sí, podría llegar o no, pero al final del día, como ellos dicen, pues uno tiene que chambear, ¿no? Así es como, así Ok. son ellos, ¿no? Sí, claro. Ok, ok. Y por ejemplo, en la cuestión de, pues todo esto que nos han venido repitiendo a nosotros, de que sana distancia, lávate las manos, en cuestión de higiene, precauciones, bueno, los agricultores han llegado a tomar alguna o su vida en sí es como Sí, normal. como también es algo muy interesante, porque tiene que ver mucho, no puedo decir así como que todos los agricultores o ninguno de los agricultores, Ujú. hay como Sí, todo en claro. esta vida, ¿no? Hay unos que sí, hay unos que no. Pero les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir, en un mercado, aquí en el mercado de Guadalajara, se han tomado muchas precauciones, se hizo el túnel sanitizante, se hizo muchas cuestiones muy importantes aquí en el mercado, ¿no? De aquí de Abastos, de aquí de Guadalajara. Por ejemplo, esto del túnel sanitizante, se ha hecho mucha cuestión de sana distancia, todas esas cuestiones sí se han implementado porque el gobierno ha apoyado y ha implementado esas medidas de manera muy estricta, ¿no? Y sí ha hecho, por ejemplo, aquí el gobernador comentó que pues hay que ponerse mascarillas y no va a haber multas, o sea, sí ha habido un empuje, ¿no? Entonces eso lo puedo decir aquí por la zona de Jalisco. Sin embargo, en otras zonas, pues no, tal vez las instrucciones son un poquito distintas y los manejos de sana distancia han sido muy distintos. Lo podemos ver. Un ejemplo es en el mercado en Ciudad de México, que de repente estuvo muy lleno y de repente, ¡pum!, estuvo vacío. Entonces algo debió haber pasado definitivamente para que de repente no había un montón de gente y de repente, ¡pum!, no hay nadie. Entonces algo pasó. Entonces, eso que pasó, pues, detonó, pues, que la afluencia de gente haya disminuido y que las situaciones de sana distancia se hayan hecho. Esto es un trabajo de todos. Aquí todos tenemos que poner nuestra parte para que esta situación se mitigue lo más rápido posible. Ok, Claro, sí, es importante eso. Gaby, adelante. ok. Otra de las preguntas, ¿qué cultivos son los que en esta época se hacen? O sea, Pues ahora sí que la pregunta más bien sería ¿cuál no? Porque pues ahorita, pues miren, les voy a platicar por ejemplo de algo medio interesante. Ahorita aquí en Jalisco por la cuestión de que se estuvo de que las bebidas de tipo alcohólicas no eran prioridad, pues se le bajó mucho a la cuestión de la industria de agave, ¿no? Entonces aquí en Jalisco pues somos productores de agave y pues obviamente pues la gente estaba, pues, ¿para qué, no? Entonces se abandonó un poquillo el área. Entonces, pero ya ahorita, pues la Profeco dijo, no, la regamos, sí es una cuestión esencial y entonces ya se está retomando, ¿no? Pero no, 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 o sea, de que algo que se haya bajado, pues la verdad no, todo el mundo está haciendo su mucho mejor esfuerzo, ¿no? Lo que sí, sí hay cuestiones de logística que se han afectado muchísimo, o sea, debido a todas estas implementaciones, pues se está regulando mucho el tráfico en las calles, entonces eso hace que pues sea un poco complicado, pues a veces llevar las mercancías de un lado a otro, más bien la falla ha sido más bien logística que pues producción. Mm, ok, y justamente tenemos otra pregunta que tiene que ver un poquito con la producción. Eh, o sea, todos los cultivos, bueno, en este caso con los que tú has tenido cercanía, Ujú. eh, todos han podido salir, o sea, han podido tener como esa distribución normal o han terminado tal vez eh, parándose y tal vez terminando en ser un residuo más que seguir su cadena.
Sí, mira, cuando se hacen, por ejemplo, en un mercado en donde te venden por kilo y por cantidades importantes, o por ejemplo la producción de semilla o ese tipo de cosas, pues sí ha seguido, ¿no? La verdad, lo donde sí ha estado un poco complicado, o tal vez ha bajado un poquito más en comparación al otro, es el mercado, pues, de menudeo, ¿no? Donde se supone que antes las familias iban, porque pues aquí en México son de ir toda la familia completa a ir al mercado a comprar dos, tres cosas, ¿no? Y eso pues sí ha bajado, pero al final del día, pues bueno, por ejemplo, lo ves cuando uno va a supermercados ya más grandes de cadena larga, como lo es Walmart, etcétera, pues podrás ver ahí de repente pues, sandías, ¿no? Que ahí llevan años y pues nadie se las lleva, ¿no? Ujú. ¿Qué onda, no? Entonces sí ha habido una baja, pero como una cuestión más no cuestión de cadena de producción, pero una cadena de comercio, ¿no? A las compras pequeñas, ¿no? De hecho, hay unos memes que de repente, no sé si hayan visto, que de repente comentan de que sí, se llevan el papel del baño, se llevan las papitas, por las verduras ahí están tiradas, ¿no? O sea, oigan, antes las prioridades, coman frutas y verduras, ¿no? Entonces es una cuestión que ha pasado un poquillo con eso, ¿no? Pero de que se ha seguido produciendo y que se ha seguido vendiendo, sí, pero pues las cantidades están disminuyendo un poquillo en la cuestión de menudeo, ¿no? Las cuestiones más para la cadena más de inferior, ¿no? De la cadena de producción. Ah, ok. Bueno, ok. Teníamos otra que era acerca de que si han tomado algún tipo de plan, pero en este caso, al parecer no ha sido necesario, ¿sí? Pues miren, lo que sí esto, o sea, sí les voy a decir lo que sí se ha hecho como un plan, o sea, la verdad, los bodegueros, los pocos muchos que han tenido contacto con COVID, han cerrado sus bodegas, ¿no? O sea, de repente sucede que alguien le da o algo y pues dicen, ay, se asustan, pues el miedo no está en burro y o sea, cierra uno y cierran los tres, cuatro vecinos, ¿no? Pues dicen, ay, no, pues yo prefiero no vender a a que me dé esta cosa, ¿no? Entonces eso sí es algo que es una realidad que sí ha sucedido en ciertos mercados, pero volvemos a lo mismo. La producción pues tiene que seguir, de modo que vayas a tener a las personas muertas de hambre, ¿no? Imagínense, o sea, la producción de maíz, la producción de trigo y de todo eso pues ha seguido, imagínense que de repente ya no hay tortillas. Pues la gente ya las quiero ver a las gentes porque sí es una actividad esencial. Claro. Ok. Entonces, como precauciones y cosas que se han hecho, pues sí, muchas personas lo que han hecho es poner los tapetes sanitizantes, eso de la sana distancia, claro que o sea, los bodegueros más conscientes sí lo han tomado en cuenta, traen sus cubrebocas, caretas, se han sanitizado muchísimo, toda la cuestión de la logística, todos los camiones se sanitizan todavía más, se han implementado, por ejemplo, sistemas de ozono para poder destruir ciertos microorganismos, incluidos los virus, etcétera. Eso es algo muy interesante. Que sí, se ha implementado, que antes no estaba, pero pues ahorita gracias a Dios se implementa y eso se ha ayudado bastante, también hasta con la calidad, ¿no? Mm, sí, exactamente. Ujú. Bueno, de hecho me parece que su curva, tú estás en Guadalajara, ¿verdad? Es correcto. Ajá. La curva de ustedes es un poco más lenta, ¿no? En teoría su cuarentena termina un poco después, ¿no? Es una de las Sí, o últimas, sea, bueno, lo no, que sucedió ujú, en fue que aquí terminar, ¿no? cerraron, pues, con mucha anterioridad. Ujú. Y esto, la cuestión de quédate en tus casas, de verdad sí se hizo, o sea, no, o sea, de verdad sí siento que sí se hizo porque, o sea, de repente yo tuve que salir a una actividad esencial de este tipo de cuestión agronómica y pues sí, la ciudad estaba totalmente muerta, o sea, increíble, o sea, eso de pasar por la minera y que no había ni un coche, era como que, ¿qué? O sea, nunca me imaginé poder ver eso alguna vez, ¿no? Entonces eso sí se hizo, entonces sí se acható, de verdad, Ujú. de alguna manera los contagios, pero de que hayamos llegado al pico y todo eso, pues eso sigue ahorita, por ejemplo, nos dijeron que el lunes Ujú. 18 al día de esta entrevista, pero Ujú. pues el lunes ya no, entonces pues Sí, el lunes claro. sí, pero después de todo no, entonces para haber dicho después de todo sí, es porque sí ha habido buenos resultados. Pero para que te digan después de todo no, es porque, pues bueno.
pues todavía no se confíen, no hay que bajar la guardia, como nos dicen todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, en este caso ya, bueno, queríamos también preguntarte un poco más acerca de, pues justamente de cómo, o sea, solo una pregunta rápida de cómo la han tomado la cuarentena y todo esto en lo que es Guadalajara, o sea, porque he escuchado algunos testimonios de que dicen que igual y no sirvió tanto hacer cuarentena o tomar medidas desde antes porque ahora van a tener que estar en sus casas más tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo lo están Pues tomando? como todo en botica, o sea, eh, hay gente que dice, no, pues qué bueno, porque gracias a Dios no hay tantos contagios. Yo platico de repente con clientes, amigos, etcétera, y dicen, no, pues yo no he visto a nadie que se haya enfermado, yo no he visto nada y pues yo no sé ni qué onda, ¿no? Entonces yo digo, pues bueno, por ese lado qué bueno, porque pues, si no has visto a nadie, pues significa que está funcionando, hijo. O sea, eso es bueno. Pero por otro lado, pues, porque si no ves a nadie, pues ya era hora para que nos dejaran salir, ¿no? Lo que muchas gente dicen, bueno, pues por algo no nos están dejando salir y pues el detalle es una cuestión de confianza, ¿sí? Aquí la cuestión de COVID es una cuestión de confianza. Entonces, la ciudadanía pone su confianza en los sistemas de médicos, en los sistemas científicos, en los sistemas gubernamentales, porque son los que traen la información y nosotros como ciudadanos nuestra chamba es estar al pendiente para saber qué onda, pero en general eso es lo que se tiene que hacer. Mucha gente ya perdió confianza al sistema médico o al sistema de gobierno o al sistema de lo que tú quieras, pero hay gente que no. Es como todo, hay gente que sí, hay gente que no, pero al final del día la historia nos dirá qué hicimos bien y qué hicimos mal. Ahorita es muy temprano para decir, ¿y funcionó? No, pues estamos a la mitad de la crisis. Yo creo que podemos tener otra entrevista en un par de meses y ya veremos si sí, tomar una pequeña recapitulación de las burradas que dije aquí, a ver si fueron ciertas o no. Eso sí. Gaby. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahorita retomamos otra vez este tema y vamos tantito con Carlos para que nos hable un poquito más desde un punto económico. Ahorita lo retomamos, ¿sí? Claro. Carlos, tú, bueno, a ver si nos puedes explicar un poquito de qué porcentaje de la población mexicana depende de esta actividad y en qué estados es mayor. Sí, claro, pues es, es, es muy interesante verlo porque no todos los estados de la República Mexicana se dedican a las mismas actividades económicas, ¿no? Am, justo tengo un cuadrito donde trato de poner qué porcentaje de la población en México se dedica a esta actividad. Nada más déjenme compartir. Sí. Correcto. Sí, 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 ¿sabe? Sí. Uh-huh. Sí. Ok. Um, pues en la diapositiva podemos ver que casi 6 millones de personas se dedican a la preparación y cosecha de la tierra, 840,000 personas se dedican a la alimentación, el cuidado ganadero y 168,000 personas se dedican a la captura y crianza de pescados, ¿no? Y es muy interesante ver estas cifras porque se desprende toda una derrama económica sobre las personas que trabajan en ello, ¿no? Como bien comentaba Arturo, es gente que está acostumbrada siempre al trabajo y por lo general si no hay pues trabajo, se paga la actividad primaria, agropecuaria, etcétera, del sector primario, vamos a tener problemas, ¿no? Porque es gente que necesita de esos ingresos para poder vivir. Casi, casi podríamos decir que las personas viven al día, ¿no? Aquí en esta gráfica que traje, podemos ver cómo están los ingresos de las personas que trabajan en el sector primario de la economía.
Por ejemplo, podemos ver que de los 5.5 millones de mexicanos que trabajan en actividades agrícolas, el 30% recibe hasta un salario mínimo mensual. Y de este lado les pongo que un salario mínimo mensual equivale a 3,121 pesos. Entonces, es un poco alarmante ver que los salarios en el sector primario están un poco bajos debido a la cantidad de gente que depende de ellos, ¿no? Claro. Y bueno, también me gustaría preguntarte acerca de lo que platicábamos hace ratito, antes de iniciar con la grabación, de qué otros trabajos hacen o a qué otras cosas se dedican estas personas. Sí, en cuestiones de la industria agroalimentaria o en Ah, general a toda la población. sí, bueno, una visión un poco más general. Ok. Sí, pues casi todas las personas que trabajamos en el país nos dedicamos al sector servicios. Si nosotros vemos, no la traigo ahorita disponible, pero si nosotros vemos la gráfica donde está distribuido qué tipo de trabajo realiza la población que está en aras de trabajar, nosotros nos podemos dar cuenta de que casi más allá del 50% se dedican las personas a trabajar en el sector servicios. En el sector industrial, que ya es propiamente de trabajos que ya son un poco más rudimentarios, como la industria metalmecánica, la industria de la construcción, etcétera, ha ido disminuyendo al paso de los años y el campo es un sector que precisamente por los, eh, no me gustaría decirlo así, pero por el trabajo que es un poco mal pagado, se han ido moviendo cada vez más a los otros sectores de trabajos en el país. Ok, y en cuestión agrícola, bueno, ya centrándonos un poco más en este sector. Claro. Pues justo en la pantalla tenemos la grafiquita donde todas las personas que están empleadas en el sector primario, en el sector del campo, de esas 5.5 millones de personas, son trabajadores que perciben un salario y que trabajan para otras personas, llámese empresas, llámese consorcios. 35.8 de trabajadores trabajan por su cuenta propia, 6.2 son empleadores y 12.1 personas por ciento de trabajadores no reciben una paga, ¿no? Um, aquí tengo, esperen, otra gráfica y otros datos donde podemos ver, no, creo que no lo traje. Bueno, que estas personas se dedican a distintas ramas, ¿no? Sí, justo aquí está, que 5.9 millones se dedican a la preparación de cosecha, como lo dije hace rato, de la tierra, al cuidado de ganado y a la pesca y a la crianza de especies marinas, ¿no? Para la alimentación de los mexicanos. Ok. Bueno, Carlos, y en esta parte también nos podrías como comentar o explicar un poco cómo funciona esta cadena comercial económica en el campo. Sí, claro. Pues, como bien se sabe, bueno, para que los alimentos lleguen a nuestra mesa tuvieron que haber pasado por muchas manos antes de que nosotros los toquemos, ¿no? Como bien lo dice Arturo, son encadenamientos que son de primera necesidad y que no se tienen que parar porque si no, entonces ya entraríamos en una crisis de alimentación severa. ¿Cómo funciona la cadena? Pues
como se presentó en el gráfico, hay personas que trabajan por su cuenta y hay personas que trabajan para empresas o consorcios que se dedican a las industrias agropecuarias, ¿no? Generalmente las empresas que ya tienen establecidos, por ejemplo, así decir, un contrato con directamente trabajadores, empresas, se dedican a cultivar, a distribuir y posteriormente a la venta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el trabajador del campo se dedica precisamente a la preparación de la siembra, de la cosecha, etcétera. Esta misma empresa se dedica de empaquetar, distribuir, y ellos son los que analizan los mercados de a dónde se tienen que mandar los alimentos para que puedan llegar a tiempo y puedan tener un uso debido. Y posteriormente a la venta, ¿no? Muchas de estas empresas también se dedican a vender a otras cadenas, por ejemplo, a las centrales de abastos, a las cadenas de supermercados como Walmart. Y por otro lado tenemos también a las personas que trabajan por su cuenta, ¿no? Personas que ellas mismas trabajan sus tierras, que son propietarios de sus tierras y que buscan vender lo que producen en mercados locales, en centrales de abastos, pero generalmente como tienen una menor, bueno, nosotros los economistas lo llamamos poder de mercado, que es el poder de negociación que tú tienes. Como generalmente son pequeños negocios, por así decirlo, no tienen la oportunidad de poder negociar un precio adecuado para sus mercancías. Entonces, generalmente estos negocios que tienden a ser un poco más familiares son, pues, hasta cierto punto también un poco mal pagados a comparación de las cadenas que se dedican a la distribución a gran escala de los alimentos. Entonces, más o menos así se establece la cadena de distribución de alimentos dentro del campo mexicano. Obviamente también hay empresas que se dedican a exportar los alimentos y hay empresas también que se dedican a importar alimentos, que también es una parte importante de la cadena de distribución de alimentos en el país. Ok. Y retomando un poco la visión general, te queríamos preguntar en qué estados hay mayor actividad de agricultura y qué tipos de cultivos hay. ¿Nos podrías platicar un poquito de esto? Sí. Pues también justo en torno a esto traje este mapita. Claro, traje este mapa que es el total de la superficie. Bueno, la fuente es Zagarpa. Entonces ellos lo que hacen es dividir al territorio nacional en 5 grandes partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la región centro y la región sureste. Podemos ver aquí que la proporción, el porcentaje de tierra que se siembra en la República Mexicana está más o menos equitativamente distribuida. Sin embargo, la parte noreste y la parte de la región centro-occidente son y también con la parte sur son las partes de la República que más porcentaje tienen en cuanto a la siembra, ¿no?, en el país. Aquí podemos ver estas manchitas verdes, cafés, moradas, y aquí no se alcanza a distinguir tanto una mancha amarilla, que son el porcentaje, bueno, más bien que son los cultivos que se hacen en estas tierras. La región centro está un poco abandonada, pero no tanto como la región noreste por el tipo de clima. Ustedes que son biólogas no me dejarán mentir, ¿no? Pero de toda la superficie total que se siembra en el país, el 44% está ocupada por trigo, sorgo, frijol y en su mayoría por maíz. En estas grafiquitas podemos ver divididas por regiones qué porcentaje de maíz, qué porcentaje de trigo, qué porcentaje de frijol y qué porcentaje de sorgo se siembra a lo largo del territorio.
Ok. Gaby. Sí. Muy bien, Carlos. Con lo siguiente, ¿cómo crees o cómo está afectando esta pandemia en la demanda alimenticia? Bueno, en los alimentos. Ya, pues es muy importante, ¿no? Porque podría parar todo menos la alimentación mexicana. Entonces, para esto traje esta pequeña gráfica que retomé de INEGI. Y en esta gráfica podemos ver en qué consumimos el mayor, bueno, en qué efectuamos el gasto que percibimos los mexicanos, ¿no? Eh, es casi simétrica la gráfica en cuanto a qué consumimos los mexicanos. Podemos ver que para el 2010, que es el dato más fiable que se tiene por el último censo que se ha publicado, gastamos el 41% de nuestro ingreso en alimentos. Entonces, la crisis económica que se avecina, o más bien que ya estamos viviendo, nos va a traer una reducción en los otros gastos, en cuidado personal, en vivienda, en alcohol y tabaco, pero generalmente los alimentos van a ser la última parte del gasto que nosotros reduzcamos para ahorrar dinero. Si en alguna familia, en algún hogar llega a escasear o se encuentran con problemas financieros, siempre el último la última vía, digamos, para hacer un rescate de dinero va a ser mediante alimentos, ¿no? Entonces, tenemos una muy alta dependencia a la alimentación mexicana, por así decirlo, al gasto en alimentos. Y si este gasto se empieza a reducir, va a haber realmente problemas sociales porque ya no vamos a tener solventada la necesidad primera, ¿no? Y lo más triste de esto es comentar que hay muchas personas, como por ejemplo vimos ahorita en el gráfico de cuánto ingreso perciben las personas que trabajan en el campo, que perciben hasta 3,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, ¿cómo es triste pensar cómo una familia puede llevar alimento, por así decirlo, estabilidad económica, hasta cierto punto necesidades secundarias, ¿no? Como son el cuidado personal, la vestimenta, etcétera, cuando apenas nos alcanza para comprar alimentos. Entonces, esa es la parte que más preocupa ahorita para, digamos, la política pública y bueno, no han salido los datos para el 2020 porque apenas está procesando la información del censo, pero estamos casi seguros de que va a salir un número idéntico al que podemos ver en pantalla. Ok. Y retomando un poco esto de que pues nos llevamos bastante de nuestras ganancias al comprar alimentos, ¿cómo crees que pues esta crisis sanitaria afecte a los precios pues de la comida? Pues generalmente, y no sé si lo han visto, lo que nos impacta de primera mano es que ya subió el aguacate, que ya subió el limón, y es que la manera que tiene de funcionar el campo es muy peculiar porque a comparación de otros productos que nosotros podemos adquirir en cualquier tienda, por así decirlo, como es, no sé, shampoo o jabón, el campo nada más tiene un cierto límite de producción. Entonces, y que viene dado por temporadas, ¿no? Nosotros no podemos exigirle al campo que nos dé más jitomates o que nos dé más limones. Entonces, generalmente, cuando se presentan estos panoramas, hay mucha gente que empieza a no hacer compras de crisis, pero sí a tener un poco más llena la cena para poder evitar salir o para poder evitar tener contacto con otras personas dentro de los mercados, de los tianguis, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay un poco más demanda de los alimentos,
tiende a subir el precio, ¿no? Porque como la producción ya está dada de alimentos, ahora sí que es un término que se usa mucho en la jerga económica, pero que pague el mayor postor, ¿no? O sea, si tú quieres más limones, ¿cuánto estás dispuesto a pagar más por tener limones? Y es una manera muy peculiar de cómo funciona el mercado de los alimentos, y es generalmente por esto, ¿no? Cuando vemos que bajan de precio los consumibles, es porque entonces mucha gente ya no está o comprando alimentos o llegó un nuevo cargamento de producción de frutas o verduras, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando nos impacta realmente los precios. Y como te decía, hay personas que si, por ejemplo, apenas pueden comprar comida para llevar la cuarentena, ahora imagínate cuando suban los precios de los bienes que ellos necesitan de primera mano, ¿no? O sea, aparte de tener un problema bueno, es que ya no puedo comprar nada más que comida, ahora, ¿qué tipo de comida puedes comprar con el ingreso, no? Y es un panorama un poco difícil, pero que esperemos pase lo más rápido posible. Ok, muchas gracias. Y bueno, ¿también sabes qué acciones se han tomado para apoyar a este sector agrícola? Sí, pues lamentablemente no hay una acción, digamos, particular para apoyar al sector agrícola o a otros sectores de la economía, pero generalmente se han implementado programas que ayudan a las empresas o a los consorcios para no tener problemas financieros, ¿no? A las empresas les dan créditos. No me gustaría meterme mucho en el tema político, pero a través de los diferentes programas sociales que se han aplicado a partir de este sexenio, se han tratado de apoyar a los productores, por así decirlo, que no vean necesidad de despedir gente o de recortar sueldos. Entonces, pero es lo que te digo, lamentablemente es un programa que se ha aplicado para la mayoría de las empresas que hay en México y que no ocupan, que no alcanzan a llegar a todas las empresas. Por ejemplo, se aventó cuando se dio el mes pasado un plan para salvar la economía. Se dispusieron de microcréditos para los micronegocios, pero lamentablemente íbamos a hacer un escrito de ello y ya se habían agotado los créditos, ¿no? Es que decir que muchísimas empresas, muchísimos micronegocios necesitaron de ayuda inmediata, de tener dinero para no poder cerrar sus operaciones. Entonces, no hay un apoyo tan directo en el campo, pero si alguna de estas empresas o negocios alcanzan a obtener un recurso federal, pues ya sería una ayuda para ellos y que eviten en lo máximo que se pueda poder cerrar sus ventas, ¿no? Ok. Y nos platicabas hace ratito que tenías una parte de las mujeres en el campo, de cómo es su trabajo y todo esto. ¿Nos puedes comentar un poco más acerca de ese tema? Sí, es muy interesante también observarlo, ¿no? Que generalmente el papel de las mujeres es un tema muy poco tocado, ¿no? Y particularmente en aras del campo mexicano, el tema de las mujeres también es un tema que no se toca por lo regular. Obviamente sí sabemos que hay mujeres que tienen actividades en el sector primario de la economía. Nosotros le llamamos el sector primario porque precisamente es el sector de primera necesidad. Y cuando nos metemos a ver los datos que tenemos de las mujeres, nos damos cuenta de que en realidad son un número importante de personas que trabajan en el campo, ¿no? En la lámina que están viendo ahorita, trato de hacer un desglose, ¿no? De cuántas mujeres viven en México al principio, 64 millones, cuántas de ellas viven en localidades urbanas y cuántas de ellas viven en localidades rurales. 14 millones de mujeres viven en localidades rurales. Entonces, de este porcentaje de mujeres, que representa el 22% de las mujeres que habitan el país, eh, ¿cuántas mujeres se ocupan en labores
de la agroalimentación, ¿no? Bueno, aquí también quise hacer un detalle que es un dato que desde mi perspectiva es un poco duro, que son 8.7 millones de mujeres que se encuentran en situación de pobreza y son mujeres que habitan en comunidades rurales. Entonces, el dato de cuántas mujeres trabajan en el campo para el 2019 son 778,000 mujeres, que de primera mano no parecería mucho, pero es, eh, es un dato a considerar, ¿no? Porque no son poquitas mujeres, o sea, se acercan casi al millón. Entonces, de este porcentaje, 78% se dedican a la agricultura, 17% se dedican a la ganadería, 1.4% se dedican a la pesca y 2.1% se dedican a otras actividades, ¿no? Um, y lo más importante y lo que sí me gustaría destacar aquí es que generalmente las mujeres tienen un papel, bueno, en todos los ámbitos de hacer muchas actividades, ¿no? Es bien conocido que las mujeres pueden hacer más de una actividad a la vez, pero en este caso, no, las mujeres que trabajan en el campo no solo se dedican a trabajar en el campo. En la mayoría de las mujeres que vemos ahorita, de las 700,000 personas que trabajan, el 96% se dedican también a otras actividades extralaborales, ¿no? Y aquí en la gráfica la mayoría se dedica a los quehaceres domésticos, cuidan al personal del hogar, a las personas del hogar, acarrean leña y agua para el hogar. O sea, y este dato me parece muy interesante porque acarrear leña y agua no es una tarea nada difícil. Ahora imagínense después de la jornada de trabajo en el campo, ¿no? El 13% realizan trabajo comunitario, 8% asisten a la escuela. De las mujeres que trabajan en el campo, 8% asisten todavía a la escuela, ¿no? Y que son mujeres que teóricamente están en edad de trabajar, que tienen más de 15 años. Y el 7% realizan tareas de mantenimiento de la vivienda. Entonces, bueno, esta parte la quise agregar para eh, un tanto volver a tocar el tema, ¿no? De qué importancia tienen las mujeres en el papel de la vida cotidiana y qué mujeres nos ayudan también pues a que los alimentos lleguen a la casa, ¿no? Arturo tal vez tenga también experiencias sobre que donde haya tratado también con mujeres en el campo, ¿no? Entonces creo que sí es un papel importante para destacar y pues bueno, ojalá este porcentaje, no traje el dato, pero ojalá este porcentaje de mujeres tengan un salario bien pagado. Ok, muchas gracias. Pues sí, retomando un poco con Arturo también, quería preguntarte acerca de eso, bueno, qué trabajadores o bueno, con qué tipo de agricultores has trabajado, o sea, sean hombres, mujeres, tal vez pues gente más joven, gente más adulta. Pues en la situación ya de campo, agro como tal, sí hay obviamente una presencia importante de mujeres que se dedican a la cuestión de trabajo agricultural, por ejemplo, las personas que se dedican a hacer la recolección de berries, eh, por lo general son mujeres, hay de repente uno que otro hombre por ahí perdido, pero sí es un trabajo muy laborioso, las berries son unas plantas pues muy complicadas, tienen muchas espinas y son unas plantas muy complicadas, ¿no? Toda la cuestión también, fíjense que es un tema que no se practica mucho, pero es importante. Es un trabajo indirecto de parte de las mujeres muy importante, porque hay muchísimas mujeres investigadoras que se dedican al estudio de la cuestión macro. Entonces, a veces muchas personas que se dedican a la producción de semilla in vitro y ese tipo de cosillas son realizadas por mujeres y son investigadoras y son muy importantes. Como detalle curioso, mi laboratorio donde yo estuve trabajando en Estados Unidos, yo era el único hombre en el laboratorio, todas eran mujeres. Entonces éramos literalmente mi jefe y yo contra todas las mujeres. Pero una cosa muy interesante que cómo están las cosas ahorita, todas las personas que se dedican al laboratorio y que se dedican a cuestiones de producciones de agroquímicos y todos, hay muchísimas mujeres en ese ramo.
porque al final del día cuando tú hables agro hay una cadena muy importante de producción y de ya sea de bueno, producción de servicios, pero también hay muchos productos. Entonces las mujeres están ahí metidas y están trabajando muchísimo en eso. Entonces es un área indirecta, pero que repercute de manera directa en los productos agroquímicos y agrícolas. Claro, claro, también es bastante importante al final de cuentas toda esta cuestión de investigación, ¿no? De Sí, ciencia. sí, sí. Entonces, pues bueno, ya para no alargarnos tanto, Ujú. me gustaría pues que cada uno de ustedes me dijera una conclusión general de, de cómo es que ven en un futuro bueno, que se cambie, o sea, que toda esta situación haga cambiar de alguna manera, que tenga repercusiones tal vez buenas, tal vez malas, desde su punto de vista profesional. Pues, bueno, voy yo, pues. Pues miren, la manera así general, con la cuestión esta del COVID-19 que vino a afectar aquí mucho aquí a México y a todo el mundo, es una pandemia mundial al final de cuentas. Algo pasó en el sistema agrícola muy interesante, específicamente en los consumidores. Los consumidores antes, pues, tomaban sus frutas y sus verduras, las lavaban en sus casas y pum, se acabó, ¿no? Pero ahora hay muchos interrogantes. Si ustedes observan, cuando alguien lleva algo de comer a sus casas, y de que "Puta, esta persona se habrá lavado las manos, las habrá tocado, la habrá tornado". Son preguntas que antes la gente no se hacía. Y con la cuestión de la calidad de los productos que se llevan a la mesa. Entonces, ahora, esto es una predicción que estoy seguro que cuando esto acabe, pues el cliente va a estar más al pendiente y más pues más consciente de la calidad de limpieza de los productos que ahorita estaban con lo de los pesticidas, ahora va a ser como que ahora todavía más. Otras preguntas que antes no se hacían, o sea, ¿quién manejó? Si la persona manejó el producto, si la persona que me está entregando con bolsas de plástico, son cosas que contribuyen a un gasto y contribuyen a muchas cosas. Por ejemplo, si estamos sacando números, este coronavirus se hizo, bueno, vino de un mercado de tipo de comida en China, pues obviamente en México pues no estamos exentos de una situación en donde pues si tu comida no viene limpia, pues haya casos de esta índole, digo, no he visto todavía mercados donde venden muchos murciélagos o cosas así, pero es un ejemplo en el que estoy tratando de comentar de que pues la gente se está haciendo estas preguntas, mi comida vendrá bien limpia, está bien tratada, está, etcétera, ¿no? Entonces, eso no nada más con las cuestiones agrícolas, que también está la acuicultura, o sea, todo lo que es cuestión de que es comida, la gente se va a poner un poquito, muchísimo más atenta, no un poquito, muchísimo más atenta a qué es lo que está consumiendo. Eso es un hecho y obviamente va a repercutir de manera económica en el bolsillo de todos los mexicanos. Eso es un hecho. Gracias. Carlos, por favor. Sí, pues como bien dice Arturo, esto va a traer cambios importantes, ¿no? Que a largo plazo van a significar un cambio en el paradigma de cómo se distribuye, cómo se trabaja, cómo se consume a lo largo del país, ¿no? Am, pues sí me gustaría cerrar un poquito. Dicen que una parte de los economistas es que tienen que tener corazón de piedra porque eh, a veces tenemos datos muy duros, ¿no? Y la verdad es que la crisis económica que se avecina por esto es una de las más grandes. Eh, el Fondo Monetario Internacional, Banco de México, bancos privados han hecho pronósticos de que la economía mexicana va a caer un 6%, ¿no? Me refiero a toda la actividad económica, no solo a la agricultura, es decir, la industria, se van a perder trabajos y esto va a traer repercusiones severas, ¿no? Eh, lamentablemente, si se paran los empleos, si cae la dinámica económica, se va a parar el consumo y cuando se pare el consumo, se van a perder todavía más empleos. Entonces, el panorama que se espera para los próximos meses va a ser un poco complicado. Va a ser muy importante la mano
de las autoridades para tratar de salir lo más rápido posible de esta crisis, ¿no? Si yo creo que esto trae una parte buena es que el campo, como es una rama económica tan fundamental para el día a día de los mexicanos, va a ser de las últimas ramas económicas que se llegue a ver tan afectada de una manera tan drástica, porque al final de cuentas siempre va a haber una demanda para los productos del campo, ¿no? Pero fuera de ello, la crisis que va a traer esto, y es por donde va a afectar desde mi perspectiva al campo, es que va a haber menor demanda, ¿no? Entonces, cuando hay una menor demanda, lamentablemente los precios caen, y cuando los precios caen es porque no se está produciendo al mismo ritmo que se tenía antes. Entonces, va a ser esa la afectación, les digo, va a ser muy importante ver cómo van a actuar las autoridades para poder salir de esto, pero espero que pase rápido y que no nos afecte de la menor manera posible a todos. Claro, pues sí, pues bueno, como ya lo mencionaron ustedes, son muchas cuestiones las que vienen, hay muchos cambios que se vienen, ¿no? Y también pues esperemos que, pues, que todos podamos aprender de esto, podamos sacarle la parte buena a esto, dentro de todo, entender muchas cosas. Y pues nada, bueno, me gustaría darles las gracias a los dos por Gracias. aceptar la invitación, por estar aquí platicándonos un poco más de sus áreas. Gaby, no sé si quieras agregar algo más. Precisamente esto, como ya lo comentaron todos, creo que coincidimos en que sí se van a venir cambios en general, pero realmente de esto sí es que aprendamos y pues tengamos más conciencia y también que no lo veamos como esto ya pasó, no, porque seguro va a volver a pasar en unos años y aprender de esto para en el futuro pues tener como un mejor plan de acción o algo así. Y bueno, también les quiero dar las gracias a Arturo y a Carlos por haber estado de invitados el día de hoy y compartirnos un poco pues de lo que saben. Muchas gracias, muchas Gracias. gracias. No, Gracias. gracias a ustedes. Ujú. Ok. Una. Uno. Dos.